Hola, en este video vamos a ver por qué estamos estudiando divisibilidad y números primos. El hecho es de que todo número natural o cualquier número entero puede ser expresado, entero positivo, puede ser expresado de forma única como producto de factores primos. Y nosotros habíamos visto algunos ejemplos en videos anteriores. Vamos a empezar con un ejemplo y vamos a ir definiendo por qué en realidad existe una única factorización en la cual todos los factores van a ser primos, números primos. Entonces, por ejemplo, el número 20, yo sé que es 4 por 5. Pero también el 20 lo puedo escribir como 10 por 2. ¿Vale? Pero en estas dos factorizaciones no todos los factores son primos. Si yo me tomo como una meta que todos los factores sean primos, vamos a ver qué sucede. Este 4 no es primo, entonces lo expreso como producto de dos factores, que sería 2 por 2. Y escribo el 5. Y por ejemplo el 10. El 10 es 2 por 5. Por 2. Si se dan cuenta, la factorización de arriba y la factorización de abajo son exactamente las mismas. Lo único que va a cambiar es el orden de los factores. Pero recuerden que tenemos la propiedad conmutativa, la cual nos dice que el orden de los factores no va a alterar el producto. Entonces tengo 2, 2 y un 5. Entonces la factorización completa de este número sería 5 por 2 al cuadrado. O lo puedo escribir 2 al cuadrado por 5. Y aquí le puedo poner así un punto o lo puedo encerrar entre paréntesis, como quiera. ¿Vale? Entonces, lo mismo que pasa con 20 pasa con todos. Entonces, los números positivos, enteros positivos o los naturales, los puedo expresar todos como productos de factores primos, inclusive los primos, porque, por ejemplo, el 2 es 1 por 2 o 2 por 1, entonces esa es una factorización trivial, ¿vale? Entonces, el 1 ya sé que es el neutro multiplicativo, entonces el 2 no puede ser repartido como factores, ¿sale? Entonces, los primos, pues la única explicación es que son idénticos a ellos mismos, ¿vale? Y de ahí en fuera los que no son primos, entonces son múltiplos o tienen entre sus factores los factores primos, ¿vale? Entonces, otro ejemplo, el 30. El 30 es 15 por 2. Pero también el 30 es 10 por 3. Pero además el 30 es 6 por 5. Si se dan cuenta, este 30 tiene más posibilidades, ¿verdad? Pero ¿lo podré hacer lo mismo que lo que tengo arriba? Sí, la respuesta es sí. Y voy a empezar a factorizar. El 15. 15 es 3 por 5. Por 2. 3, 5 y 2, todos son números primos. El 10 es 5 por 2. Y el por 3 que estaba afuera. El 6 es 2 por 3 por 5. Dense cuenta que lo único que va a cambiar en estas factorizaciones va a ser el orden. Lo único que cambia es el orden. Entonces, 3 por 5 por 2 es lo mismo que 5 por 2 por 3 y es lo mismo que 2 por 3 por 5. Entonces, el orden no importa. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Y en efecto, entonces la factorización completa es 5 por 3 por 2. Es más, aquí hay otra, ¿no? Otro orden, 5 por 3 por 2. O uno más, 2 por 3 por 5, ¿vale? Entonces, esa es la factorización completa del número 30. Y así podemos empezar a prueba y error, ir buscando los factores primos de cada número que nos den. Inclusive números más grandes.
números más grandes. Por ejemplo, el 45. O uno mucho más grande, no sé, el 110 o el 115. Vamos a tomar el 115. Entonces, vamos a usar nuestros criterios de divisibilidad para determinar qué divisores tiene el 115, ¿vale? Y entonces van a ser sus factores. Como termina en 5, yo sé que todos los múltiplos de 5 terminan en 5 o en 0. Entonces, 115 es divisible entre 5. Y voy a hacer la división porque no sé qué tipo de cociente tengo, ¿vale? Entonces, el 5 cabe en el 1, no tomo el segundo dígito. El 5 en el 11 sí 2 veces, 5 por 2, 10. Para 11, 1. Y tengo el 5, bajo el 5. El 5, ¿cuántas veces cabe en el 5? 3. En el 15, perdón, 3. 5 por 3, 15 y me da 0. Fíjense, el 115, esta división me dice que el 5 en efecto es un divisor de 115. ¿Por qué? Porque mi residuo fue 0. Pero además me está diciendo que el 23, que es el cociente de la división, es un factor del 115. Acuérdense del algoritmo de la división. Era mi divisor. Perdón. Aquí voy a escribir. Este es mi dividendo, mi divisor, mi cociente y mi residuo. Y me dice que si yo tengo mi dividendo, va a ser el cociente por el cociente, el divisor por el cociente más el residuo. Pero acuérdense que esto también es esto. Porque por la conmutatividad, ¿vale? Entonces no importa. Entonces, este número que está dentro de la casita o de la galera va a ser igual al producto del cociente por el divisor más el residuo. Pero aquí fíjense, ¿qué posición? Entonces, mi 115 va a ser igual a ¿quién? A 5 por 23 o 23 por 5 más el residuo. Pero mi residuo es 0. Entonces, cuando tengo el residuo 0, tengo el caso de divisibilidad. El 115 es dividido por el 5, pero también por el 23, ¿vale? Ahora, el 5 es primo, el 23 es primo, y entonces me voy a mi tabla de números primos o a mi criba de Eratóstenes que yo ya calculé, y entonces veo si el 23 es un número primo. Y en efecto, es un número primo. Entonces, fíjense, un número tan grande, el 0, como no suma nada, lo puedo borrar. Entonces, un número grande como el 115 es múltiplo de 23 y de 5, ¿vale? Y los dos son números primos, entonces ya no va a haber más factores, solamente esos dos. Espero les haya sido provechoso este video y vamos a ver más ejemplos en un futuro. Muchas gracias.